No grites, hermana. Así me susurró el padre aquella noche, con una voz grave que parecía arrastrar el peso de Dios mismo. Decía que si me atrevía a levantar la voz, el cielo entero se cerraría sobre mí, que sería castigada hasta el fin de mis días. Yo temblaba como las ramas secas de un mezquite bajo el viento del desierto. Las lágrimas me corrían sin ruido, ardientes, mientras sus manos impuras buscaban lo que jamás debieron tocar. Nadie me escucharía en aquel convento aislado. Ni las paredes de adobe, ni las cruces de madera, ni el silencio de las hermanas que rezaban hasta desgastar la voz. Pero esa noche, alguien sí me vio. Unos ojos pequeños, llenos de miedo, me observaban desde la penumbra. Eran los de Miguelito, un niño monaguillo, hijo de campesinos humildes, que servía en la iglesia desde los 7 años. El padre no lo notó. Su sotana negra se movía como sombra maldita bajo la luz mortecina de los cirios, y yo, atrapada en aquel infierno, solo podía cerrar los ojos y rezar. Afuera, el sol del desierto de Chihuahua caía como plomo sobre la arena ardiente. Era 1916 y en medio de la nada se levantaba nuestro convento. Paredes blancas que engañaban, pues por dentro escondían un tormento sin nombre. Dicen que aquel sacerdote venía desde Guadalajara, que era un hombre santo, enviado por la capital, para cuidar de nosotras, para traer la bendición de Dios a estas tierras olvidadas. Pero los santos no tienen manos que hieren, ni labios que condenan en nombre del Altísimo. Yo era joven, demasiado joven. Mi fe me sostenía, pero mi carne temblaba, y cada amenaza del Padre retumbaba en mi pecho como trueno. Él decía que, si hablaba, no solo yo ardería en el infierno, sino todas mis hermanas, y así el silencio se volvió nuestra condena. Un silencio que dolía más que el pecado mismo. Un silencio que Miguelito no estaba dispuesto a cargar. Él lo vio todo. Y en su corazón de niño comenzó a gestarse una verdad peligrosa, una verdad que muy pronto haría temblar los cimientos del convento. No puse mi nombre, no se lo conté a nadie, solo dejé que la verdad escapara de aquella casa de horrores, sin saber que iba a despertar la furia del hombre más temido de todo el norte de México. Yo, Miguelito, muchacho flaco de apenas 12 años, pasé 3 noches sin cerrar los ojos. Lo que vi aquella noche se me clavaba en la mente como espina de nopal. Mis pupilas, antes limpias como agua de manantial, cargaban ahora un secreto más, grande que mi propio cuerpo. Las noches eran insoportables. El calor me envolvía como un sudario, los coyotes aullaban en la distancia y yo me revolcaba en mi petate, sudando, reviviendo cada instante. El temblor de la hermana Soledad, sus lágrimas, el peso del padre sobre ella, todo eso lo escuchaba aún con los ojos cerrados. Al cuarto amanecer, cuando el sol apenas se asomaba por las montañas de la Sierra Madre, me levanté decidido. Caminé hasta la sacristía, y en el rincón más oscuro abrí la Biblia olvidada. Sobre el altar, allí, entre sus páginas, encontré un pedazo de papel amarillento, un trozo de sermón que nadie había usado. Con las manos sudando frío, como si tocara la tumba misma, empecé a escribir, letra por letra, como me enseñó la maestra de la escuelita parroquial. Cada palabra era una herida que se me quedaba grabada en los dedos, pero no podía detenerme. Escribí lo que vi, los gemidos ahogados tras la puerta, las lágrimas calladas de la hermana Soledad, la forma en que el padre la sujetaba cuando ella intentaba huir. Sellé ese dolor dentro de un papel doblado, como si fuera un ataúd diminuto, pero entonces me golpeó la pregunta más dura. ¿Quién iba a creerme? El padre tenía amigos poderosos, el alcalde, el jefe político, hasta los hombres armados del pueblo le debían favores. ¿Quién se atrevería a enfrentar a un enviado de Guadalajara? Yo solo era un niño,
Pero el destino tenía sus planes. Ese mismo día lo vi. Un hombre de paso, explorador de villa, bebía agua en la fuente frente a la iglesia. Me acerqué como gato asustado, el papel a punto de caérseme de las manos. «Señor, entréguele esto a su general. Es muy importante». El hombre me miró con desconfianza. Se llamaba Rodolfo Fierro, alto, moreno, con sombrero gastado por el sol del desierto. Me preguntó qué era aquel papel, y yo con la voz rota le dije: «Un pecado tan grande que ni Dios quiere verlo». Él me estudió en silencio, sus ojos afilados como cuchillos, y de un movimiento rápido guardó la carta en su camisa de manta. «Lo llevaré», me dijo, «pero si esto es travesura, te juro que sabrás lo que es el miedo». Yo solo asentí, aliviado y aterrado al mismo tiempo. Lo que no sabía era que ese papel, aquel pedazo de verdad escrito con letra temblorosa, iba a encender un incendio que ni las lluvias del verano podrían apagar. La madrugada aún no despertaba cuando la tropa ya estaba lista. Villa montó a 7 leguas, su caballo alazán, bestia incansable que parecía tener fuego en las venas. «Vamos a dar un paseo hasta ese convento», dijo con una sonrisa seca, que no alcanzaba sus ojos. «Tenemos un asunto pendiente con cierto padrecito». El sol aún no asomaba, y ya los cascos golpeaban la tierra roja del desierto. Yo seguía el paso, tragando polvo, mientras los nopales y mezquites se quedaban atrás. El aire olía a hierro y a tormenta. La figura de Villa, firme sobre su montura, parecía crecer con cada paso, como si la rabia misma lo empujara hacia adelante. María, la mujer que lo acompañaba en la guerra y en la vida, lo observaba con inquietud. Cabalgó a su lado y le dijo: «Mi general, quizá deberíamos pensar bien esto». Pero Villa la interrumpió, duro como machete. «¿Tienes miedo, María? Ese hombre hace cosas que ni el diablo se atrevería, y lo hace en nombre de Dios». Hasta los caballos sentían la tensión. Relinchaban bajo, moviendo la cabeza como si olieran sangre en el aire. Tomás Urbina, viejo y curtido, escupió polvo antes de advertir: «Mi general, tiene razón, pero meterse con un convento puede traer problemas con la iglesia y el gobierno». Villa detuvo su caballo de golpe. Nos miró con esos ojos que quemaban como brasas. «Escúchenme bien», tronó su voz. «Yo no pido opiniones. El que quiera quedarse, que se quede. Pero el que venga conmigo debe saber que hoy haremos justicia, como nadie más se atreve en este país de cobardes». Mientras tanto, a 3 días de cabalgata, el padre Valerio, así lo conocíamos, se vestía frente a su espejo polvoriento. Acomodaba su sotana con calma, como si fuera un hombre santo, pero sus ojos, grises y fríos, no engañaban. Eran los ojos de alguien podrido por dentro. Cuando la hermana Soledad lo llamó a la oración, él sonrió como víbora enseñando colmillos. Yo sabía lo que aquello significaba: un nuevo día de tormento para las siervas de Dios. Soledad, tan joven, tan frágil, nunca imaginó que sus pasos de obediencia eran observados con un deseo impío. El padre la desnudaba con la mirada, convencido de que su poder era intocable. De regreso en el desierto, el calor nos partía la frente como machete. El agua escaseaba, los caballos bajaban la cabeza. Villa nos ordenó descansar bajo unos mezquites. Se apartó del grupo y yo lo vi sacar la carta arrugada, esa carta que yo mismo había escrito con manos de niño. Aunque no sabía leer bien, su rostro cambiaba al escuchar lo que María le susurraba palabra por palabra. Mi verdad lo atravesaba. Como bala, sudó frío, no por el sol, sino por el asco. «Un hombre de esos con sotana», murmuró, «es peor que animal rabioso». Cuando el cielo comenzó a teñirse de rojo sangre, retomamos la marcha. El silencio pesaba como plomo sobre la tropa.
Todos sabíamos que íbamos hacia algo que marcaría nuestras almas para siempre, y ni siquiera los más fieros entre nosotros podían predecir la sombra que nos esperaba en aquel convento. El canto de los coyotes rompía la calma de la noche. El viento caliente sacudía las ramas secas como si el mismo desierto respirara nervioso. Yo cabalgaba detrás del general Villa, viendo cómo sus ojos se clavaban en el horizonte, iluminado apenas por las estrellas. Todavía nos faltaban 2 días de camino, pero cada paso de 7 leguas lo acercaba a su objetivo, y yo sabía que nada lo detendría. Mientras él cabalgaba con furia contenida, yo pensaba en el convento, en las hermanas rezando a oscuras, en la Madre Teresa doblando rodillas hasta sangrar. Ella, la más vieja, rezaba como si su voz pudiera abrir el cielo cerrado. Pero en sus ojos había algo distinto, una mirada de quien carga secretos tan pesados que ni Dios parece dispuesto a escuchar. La luna llena colgaba como un farol sobre el convento. A esa hora, las hermanas guardaban silencio absoluto, ni un suspiro debía interrumpir la paz entre completas y maitines. Pero esa noche, el silencio iba a romperse de una forma que nadie habría imaginado. Y yo sentía en el pecho que algo irreversible estaba por suceder. En su cuarto, el padre Valerio no dormía. Una vela lo iluminaba mientras fingía leer un libro de oraciones, pero sus ojos, torcidos y hambrientos, estaban fijos en la pared que lo separaba del dormitorio de las novicias. Allí donde Soledad dormía sola desde la desaparición de su compañera Luz María, hacía apenas 3 lunas. El primero en escuchar los cascos fue don Silvestre, el viejo cuidador. Se levantó refunfuñando, arrastrando la lámpara de queroseno hasta la puerta trasera, pero cuando vio la fila de hombres armados, tragó saliva. Su cuerpo temblaba como rama verde bajo tormenta. Villa desmontó con calma y le habló con cortesía helada. «Venimos a visitar al señor padre. ¿Está en casa?» El pobre viejo intentó resistir. Balbuceó que el convento era sagrado, que no se podía. Pero Rodolfo Fierro le clavó un cuchillo en la garganta, haciéndolo callar, con un gesto seco. El general no preguntó lo que se puede o no, preguntó si el padre está adentro. En el piso de arriba, el padre Valerio también escuchó los ruidos. Se asomó a la ventana y la visión lo hizo retroceder como si hubiera visto al mismísimo demonio. Villa y sus hombres, 15 al menos, rodeaban el convento. Temblando, se vistió deprisa con la sotana, como si el hábito pudiera salvarlo del juicio que lo esperaba. Los pasos pesados subían ya a las escaleras. Yo los seguía, viendo cómo Villa daba la orden con un gesto: «Quiero al padre vivo. María, tú y las demás cuiden a las monjas, que no vean lo que va a pasar». Cuando la puerta del cuarto se abrió de una patada, el falso profeta estaba de rodillas, crucifijo en mano, rogando por su vida. «En nombre de Dios, este lugar es sagrado», balbuceó con la voz rota. Villa avanzó lento, cuchillo en mano, los ojos oscuros como noche sin luna. «Dios lo ve todo, padre, y hoy me mandó a hacer el trabajo sucio que nadie más tuvo valor de hacer». Lo agarró del cuello, levantándolo como costal de harina. «Hoy aprenderás lo que le pasa a un hombre que usa el nombre de Dios para ensuciar la inocencia». «Quédense tranquilas, hermanas», dijo María con voz firme, pero llena de ternura. «Nadie las va a lastimar, solo venimos por el Padre». La Madre Teresa la miró fijamente, con esos ojos cansados que parecían haber visto todos los pecados del mundo. «Va a pagar, ¿verdad?», murmuró con un hilo de esperanza. María solo asintió, mientras del piso de abajo subían ruidos que helaban la sangre, gritos ahogados, cuerdas tensándose, cuerpos arrastrados sobre el suelo. Villa apareció en la puerta. Su rostro era piedra impenetrable. «Está hecho»,
dijo con calma, como si hablara de una tarea cumplida. La justicia del desierto se ha cumplido. Luego, ante el asombro de todas, se quitó el sombrero y se inclinó en señal de respeto. Perdonen la interrupción, hermanas, pero ahora son libres. Ninguna de ellas contestó, solo lo siguieron con la mirada, como si estuvieran viendo marcharse a un juez enviado desde lo alto. Al salir, el amanecer comenzaba a teñir el cielo. Las monjas se agolparon en las ventanas, observando la polvareda roja levantada por los caballos. Ninguna lloró por el padre, ninguna rezó por su alma. El silencio era total, hasta que la Madre Teresa, con los ojos cerrados, murmuró una sola palabra: gracias. Un suspiro que se mezcló con la primera luz dorada del día. En el camino, lo llevábamos amarrado como costal de pecado. El padre Valerio gemía abajo, colgado al caballo de Tomás Urbina, su cuerpo golpeándose contra la silla a cada paso. Ya no quedaba nada de aquel hombre arrogante que levantaba hostias frente al altar. Ahora era un muñeco roto, ensangrentado, incapaz de sostenerse en pie. Cada gemido suyo sonaba como si las piedras mismas del desierto se burlaran de él. Villa levantó la mano para detenernos. El sol quemaba, los nopales se alzaban como cuchillas y el viento traía olor a tierra seca. «Este es el lugar», dijo con voz dura. Alberto Iglesias bajó del caballo, arrastrando al padre por lo que quedaba de su sotana. Le levantó el rostro, hinchado y morado, hacia la luz despiadada del sol. «¿Y la voz de las misas, padre? ¿Dónde quedó?», se burló. Mientras el hombre apenas lograba emitir un ronco gemido, yo lo vi intentar arrodillarse, pero sus piernas ya no obedecían. Las rodillas, quebradas en el convento, no eran más que hueso triturado. Se desplomó en la arena, llorando con ojos hinchados, rojos como brasas. Villa se acercó despacio, afilando su cuchillo en la palma de la mano. El sonido metálico hizo callar hasta a los pájaros que revoloteaban cerca, y entonces habló con un tono helado. «Padre, usted predicó del infierno toda su vida, hoy lo va a conocer». Con un gesto seco lanzó la cuerda sobre una rama de mezquite. Los hombres lo levantaron de los brazos, amarrando sus tobillos destrozados. El padre comenzó a debatirse como pez fuera del agua, pataleando sin fuerza, jadeando como animal atrapado. «¡Por favor!», alcanzó a gritar con sangre escurriendo por la barbilla. «¡Me arrepiento, confieso!». Villa lo miró con desprecio y escupió al suelo. «Muy tarde, hipócrita. Tu confesión ya fue escuchada. Por el niño, por las monjas y por Dios. La sentencia estaba dictada». Y en el silencio ardiente del desierto, todos supimos que aquel sería un día que nunca olvidaríamos. Un día en que la justicia se vistió de pólvora y filo. Un día en que el infierno bajó a Chihuahua para reclamar a uno de los suyos. Con un tirón brusco, el padre fue levantado cabeza abajo. Su cuerpo famélico pendía como un péndulo macabro sobre la tierra seca. Los gritos desgarraban el aire del desierto, espantando a los zopilotes que levantaron vuelo en un torbellino de alas negras. María, que se había quedado apartada con las otras mujeres, se cubrió los oídos. Sabía que la justicia debía cumplirse. Pero lo que estaba a punto de presenciar era demasiado. «Vámonos», les dijo, llevándolas lejos de la escena. Villa montó en 7 leguas, atando la cuerda a la silla. Sonrió apenas, esa sonrisa fría que nunca tocaba sus ojos. «Vamos, a dar un paseo, padre. Le enseñaremos el verdadero significado de Vía Crucis». El primer jalón fue suave, casi una prueba. El cuerpo arrastrado dejó una estela de polvo rojo que se alzaba como humo de incendio. Los gritos se volvieron alaridos cuando las espinas comenzaron a desgarrar carne y tela. «¡Despacio, mi general!», gritó Alberto Iglesias,
que sienta cada palmo de este suelo bendito. Y así comenzó la procesión más oscura que el desierto había presenciado. 7 leguas avanzaba en pasos medidos, arrastrando el cuerpo sobre piedras filosas, ramas secas, espinas de nopal. A cada metro, un trozo de piel quedaba atrás, pegado al suelo ardiente. Yo veía cómo el padre se iba apagando. Sus quejidos, que al inicio sacudían hasta el aire, fueron haciéndose más débiles, pero Villa no tenía prisa. Parábamos solo para echarle agua con sal en la cara, no para aliviarlo, sino para mantenerlo despierto. Esteban Salazar, entre risas amargas, le arrojó una brasa encendida en el pecho. —¿Le gusta el viaje, padre? —preguntó, mientras el olor a carne chamuscada llenaba el aire. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, ya no quedaba hombre alguno allí. Solo una masa sangrienta que respiraba con dificultad. Sus ojos, secos y nublados, no veían nada. Su boca se abría y cerraba como la de un pez varado en la arena, pero ni un sonido salía. El desierto lo estaba devorando, grano a grano, espina a espina. Villa detuvo su caballo en un claro lleno de piedras afiladas. —Llegamos al final del camino, padre —dijo con voz serena. Con un gesto ordenó que cortaran la cuerda. El cuerpo cayó al suelo, levantando una nube de polvo. Aún respiraba, apenas, entre suspiros que burbujeaban sangre en sus labios rotos. Yo sentí un escalofrío al verlo, porque no parecía humano, sino un despojo. Villa se arrodilló a su lado. Se quitó el sombrero como quien respeta a un enemigo. —Vencido. Su sentencia está cumplida —murmuró, y de un solo movimiento hundió el cuchillo en su corazón. El cuerpo se sacudió, dio un último espasmo y se quedó inmóvil. Los ojos ciegos quedaron abiertos mirando el cielo ardiente que nunca lo perdonó. El silencio que siguió fue sepulcral. Ni Villa ni sus hombres dijeron palabra. El viento soplaba caliente entre los nopales, como si quisiera borrar las huellas de lo ocurrido. Éramos hombres duros, curtidos por la guerra, por el saqueo y la sangre. Pero lo que había pasado allí no era simple violencia, era justicia. La justicia del desierto, fría y despiadada, que no perdona a los falsos profetas. Cuando el sol comenzó a bajar sobre el horizonte, Villa dio la orden de recoger los restos. El cuerpo del padre Valdemiro fue amarrado de nuevo, esta vez erguido sobre un burro flaco, como si todavía montara con dignidad. Su cabeza ladeada, su sotana hecha jirones y su rostro irreconocible lo convertían en una visión espectral. —Que lo vean todos —dijo Villa con voz grave—. No quiero que nadie olvide lo que le pasa a quien usa el nombre de Dios para ensuciar a los inocentes. La partida retomó el camino hacia el pueblo más cercano. El silencio reinaba entre los hombres. Ni Rodolfo Fierro, acostumbrado a reírse de la muerte, se atrevía a hacer chistes. Solo los cascos golpeaban el suelo árido, levantando polvo rojo que se mezclaba con el olor metálico de la sangre. Yo sentía el peso de lo que llevábamos. No era un cadáver más. Era un mensaje escrito con fuego y cuchillo. Un mensaje para todo Chihuahua. En el convento, mientras tanto, las monjas se reunían en la capilla iluminada por los primeros rayos de sol. No hubo rezos por el alma del padre. Las voces temblorosas elevaron cánticos de gratitud, pero no para él, sino para la justicia que había descendido en forma de caballos y rifles. La Madre Teresa, con sus manos huesudas, tomó el crucifijo del altar y lo limpió con un paño. «Ahora este lugar volverá a ser de Dios», dijo, y las demás asintieron, con lágrimas silenciosas. La noticia corrió más rápido que el viento del norte. Cuando la columna de Villa llegó al primer caserío, la gente salió de sus casas como si la tierra temblara, y lo que vieron los dejó helados. El cuerpo del padre Valdemiro, colgado como espantajo, avanzaba lentamente entre los jinetes.
Un niño se tapó los ojos, pero los hombres y mujeres mayores miraron en silencio. Nadie gritó, nadie pidió explicaciones. Muchos, en secreto, ya sospechaban lo que ocurría en aquel convento maldito. Villa desmontó en la plaza. Con un gesto, ordenó que bajaran el cuerpo y lo colgaran en el árbol más alto, frente a la iglesia. Algunos hombres murmuraron oraciones rápidas, otros se persignaron al pasar. «Que quede claro», anunció Villa en voz alta, «este es el destino de los lobos disfrazados de pastores. Ya no habrá impunidad en este desierto». Sus palabras resonaron como trueno, más duras que cualquier bala. Los días siguientes fueron de un silencio extraño. Los pueblos por donde pasó la partida recordaban la imagen del cuerpo colgado como si fuera un fantasma que los seguía. Los niños preguntaban, ¿quién era? Y las madres solo respondían, un falso profeta que engañó a Dios. En las cantinas se hablaba en voz baja. Nadie se atrevía a criticar a Villa. Muchos lo llamaban asesino, pero en el fondo sabían que había hecho lo que nadie más se atrevía. Las monjas, por su parte, enfrentaban una libertad inesperada. Algunas querían marcharse del convento, regresar con sus familias. Otras, como la hermana Soledad, decidieron quedarse y reconstruir el lugar con dignidad. La Madre Teresa reunió a todas en el refectorio y habló con voz serena. «Hemos vivido bajo la sombra del miedo. Ahora debemos decidir si este convento será tumba o será refugio verdadero». Y en sus ojos brillaba una fuerza que ni la edad había conseguido apagar. Yo, que había sido testigo de todo, no podía dormir por las noches. El rostro del Padre, desfigurado y aún vivo bajo el sol del desierto, me perseguía como un espectro. Pero también me venía a la mente la mirada de las monjas, aquellas mujeres que por primera vez respiraban sin cadenas invisibles. Quizás la revolución no solo estaba en las balas ni en los campos de batalla. Quizás también estaba en arrancar la máscara de los falsos santos, y esa lección, aprendida en medio del polvo y la sangre, nunca la olvidaría. La noticia del ajusticiamiento del padre Valdemiro no tardó en llegar a oídos del gobierno y del arzobispado. En Chihuahua, los políticos se estremecieron. Unos veían en Villa un bandido sin freno que había osado desafiar la autoridad divina. Otros, en secreto, admitían que alguien tenía que poner fin a los abusos, pero nadie lo decía en voz alta. La Iglesia, por su parte, respondió con furia. El obispo lanzó un comunicado llamando a Villa «hijo del demonio» y juró que el cielo vengaría la muerte del siervo de Dios. El pueblo, sin embargo, guardaba silencio. En las cantinas y plazas se murmuraba lo ocurrido. Algunos hombres levantaban el vaso diciendo, «Por fin alguien tuvo agallas». Otros, temerosos, cruzaban los dedos y rezaban en secreto para no ser arrastrados al infierno por apoyar al general. Las mujeres eran las que más entendían el significado. En los mercados, entre susurros, repetían que Villa había hecho lo que ningún juez ni sacerdote haría jamás: escuchar el llanto de las monjas y actuar. El rumor se convirtió en leyenda antes de terminar la semana. Villa, entretanto, no mostraba orgullo ni arrepentimiento. En el campamento callaba más de lo habitual. María lo observaba a la distancia, su mandíbula siempre apretada, sus ojos oscuros perdidos en algún punto invisible del horizonte. Parecía cargar el peso de cada grito del padre Valdemiro, pero también la firme convicción de que había sido necesario. «Mi general», se atrevió a decirle una noche, «usted le dio justicia a las mujeres, pero ahora los poderosos vendrán por nosotros». Villa solo respondió, «Que vengan, yo no le tengo miedo ni al infierno». Los días siguientes, la presión aumentó. Se decía que soldados federales habían recibido órdenes de capturar a Villa vivo o muerto. La Iglesia exigía excomunión inmediata para todos los que lo siguieran,
Pero en lugar de asustar a los campesinos, aquello encendió una chispa. Muchos se unieron a la causa, no por política, sino porque sentían que, al fin, alguien defendía la dignidad de los más débiles. La partida crecía, como río desbordado después de la tormenta. En el convento, la Madre Teresa reunió a las hermanas y les comunicó una decisión solemne. «No callaremos más», dijo con voz firme. «Si nos preguntan, diremos la verdad, que Dios no estaba en el corazón de ese hombre y que fue el general Villa quien nos libró». Aquellas palabras fueron repetidas por la hermana Soledad a los visitantes y luego a un periodista viajero. Así, lo que comenzó como susurro en claustros se convirtió en testimonio público. El escándalo ya no podía ocultarse bajo ninguna sotana. Villa sabía que la batalla más difícil no se libraba con rifles, sino con palabras. Una noche, en la hoguera, se dirigió a sus hombres. «Hicimos justicia. Ahora nos van a llamar herejes, asesinos, demonios. Pero recuerden esto, los pueblos no olvidan quién los defiende, y los pueblos son más fuertes que cualquier obispo sentado en oro». Sus hombres lo escucharon en silencio, con el fuego reflejando en sus ojos. Muchos entendieron que aquel no era solo un general, era un símbolo. Los corridos comenzaron a surgir. En las guitarras de los trovadores ya se cantaba del día en que Villa colgó al falso padre. Algunos versos lo pintaban como vengador de los inocentes, otros como enemigo de Dios. Pero fuera cual fuera la versión, todos coincidían en lo mismo. La historia del padre Valdemiro ya era inmortal. Y en cada plaza donde sonaba, más campesinos levantaban el sombrero, dispuestos a seguir al general en su camino de fuego. En el corazón de Villa, sin embargo, quedaba una espina. Él sabía que no había matado solo a un hombre, sino que había desafiado a un imperio entero de sotanas y coronas, y esa osadía traería consecuencias. «Se acerca la tormenta», murmuró mirando el horizonte una madrugada, mientras el viento del norte levantaba polvo y presagio. María lo escuchó, pero no dijo nada. Sabía que el final de aquella historia ya estaba escrito en el propio desierto. El desierto parecía en calma, pero todos sabían que era una calma engañosa. Los federales ya marchaban desde Chihuahua con órdenes directas: encontrar a Villa y a sus hombres, vivos o muertos. El arzobispo había excomulgado a todos los que siguieran al general, declarando que el cielo mismo se encargaría de castigarlos. Pero en los pueblos, entre rezos y guitarras, la gente comenzaba a ver en Pancho Villa no a un bandido, sino a un vengador. María notaba que su hombre estaba cada vez más silencioso. Lo encontraba despierto en las madrugadas, sentado junto al fuego apagado, afilando el cuchillo una y otra vez, como si quisiera borrar de la hoja la sangre que todavía lo perseguía en sueños. «Francisco», le susurró una noche, «no puedes cargar con todo. Lo que hiciste fue justicia». Villa no la miró. «Justicia no existe, mujer. Solo existe la memoria de los hombres. Y esa memoria me va a perseguir hasta la tumba». La tormenta llegó una tarde, cuando la partida descansaba en un cañón estrecho. El eco de los cascos retumbó antes que los disparos. Más de 50 federales cerraron la salida, rifles apuntando, banderas del gobierno ondeando sobre la roca. Villa se levantó sin miedo, montó a 7 leguas y gritó a su gente: «Hoy no peleamos por tierra ni por oro, hoy peleamos por la verdad que nadie más tuvo agallas de decir. Que sepan que Pancho Villa no se arrodilla ante ningún padre ni ante ningún presidente». El combate fue brutal. El desierto se llenó de pólvora y gritos. Hombres cayeron de ambos lados, la sangre manchando las piedras secas. María peleó con la misma furia que los demás, cuidando que ninguna bala alcanzara al general. El sol
caía cuando Villa, rodeado de enemigos, levantó su sombrero al aire y lanzó el último grito: «Que se entere el mundo que los hombres del desierto no temen ni al infierno». 7 leguas corrió como un relámpago, abriéndose paso entre disparos y lanzas. Villa logró romper el cerco, pero no todos lo siguieron. Muchos de sus hombres quedaron atrás, entregando la vida por esa causa que ya no era solo revolución, sino leyenda. Los federales recogieron los cuerpos, pero no pudieron atrapar al general. Se decía que había huido hacia la sierra. Otros juraban que lo vieron cruzar la frontera como un fantasma sobre su caballo alazán. Días después, en un pueblo cercano, una anciana escuchó a 2 soldados federales murmurar que Villa había muerto en el cañón. Pero esa misma noche, en la cantina, un corrido nuevo comenzó a sonar. Dicen que Villa cayó, pero el viento lo desmiente, pues en cada voz del pobre vive el general valiente. Las monjas del convento, ahora libres, rezaban cada día no por el alma del padre Valdemiro, sino por el alma atormentada de aquel hombre que había llevado la justicia al precio de convertirse en enemigo de todos. La Madre Teresa, al terminar sus oraciones, siempre murmuraba lo mismo: «Si el cielo existe, allí también habrá lugar para los que limpiaron la tierra del mal». El tiempo pasó, pero la historia no se borró. En cada fogata del norte, alguien contaba la noche en que Pancho Villa hizo temblar a la iglesia. Algunos lo llamaban demonio, otros santo, pero todos coincidían en algo: nadie volvió a mirar a un sacerdote con los mismos ojos después de Valdemiro. Y así, entre pólvora y arena, el nombre de Villa dejó de ser solo el de un hombre de carne y hueso. Se convirtió en un eco eterno, un mito del desierto, mitad justicia, mitad condena, porque hay actos que no caben en la historia oficial, pero que viven para siempre en la memoria de los pueblos.